Y llegó la hora de hacer piu piu piu. Hola y bienvenidos una vez más a Plastic Love, su comunidad para hablar de Lego. Y como podrán darse cuenta, pues el gran ganador de esa encuesta que hicimos tanto en YouTube como en Instagram fue el Destructor Imperial, el C-175-394. Una de las naves más clásicas de todo lo que es esta saga increíble de Star Wars, de esta colección tan bonita que nos trae Lego, con un set bastante impresionante. Si te das cuenta, tengo algunos postes aquí porque creo que es la forma en la que la vamos a exhibir. No puede estar puesta en el suelo, pero más también otra cosa que quiero aclarar es que la nave en la parte de abajo viene totalmente plana y nosotros ya le hicimos algunas modificaciones como es costumbre aquí en la comunidad, y pues le colocamos aquí el reactor de la nave y esta pequeña parte, la cual es esa clásica forma en que las naves ingresan al destructor. Esta nave es un relanzamiento, digámoslo así, por el 25 aniversario de Lego Star Wars. Por ende, incluye una minifigura que tal vez por aquí ya estarán viendo y que más adelante mostraremos con más detalle. ¿Qué hay que decir de esta nave? Nos fascinó. Habíamos ya, aparte de la encuesta, hablado con algunos integrantes de la comunidad. Quiero enviarle también un saludo a todos los que votaron, aprovechando pues esto. Uno de los con los que estuvimos hablando fue con Eliud, que tuvo algunos comentarios de que a él no le gusta mucho este tipo de escalas de esta nave, es que él es más de las naves como de un piloto, donde puedes ingresar al piloto y pues poder jugar con ella, o para display, o para, no sé, pero a él básicamente nos comentaba que esa no era su escala de la nave. Yo entiendo que puede ser, es que eso también va mucho en qué es lo que te gusta coleccionar, cómo ves tu colección. Para nosotros no es un secreto de que nuestra colección tiene que ser muy importante que sea jugable. Muchos de los sets UCS no los adquirimos porque son simplemente sets que ni siquiera los puedes mover. Por ejemplo, está el Halcón Milenario, la última versión UCS que sacaron es una construcción magnífica con una colección de minifiguras también grandiosa, pero que todo aquel que lo haya tenido en mano o que sepa lo que es esa nave sabe que es una nave que en cualquier momento, si la mueves, pues empieza a caérsele piezas. Es bastante inestable, más que es una pieza bastante pesada. No funciona muy bien para el juego. Definitivamente es un set que es para exhibición. Pero en esta ocasión, no. Básicamente esto es un playset. ¿Por qué es un playset? Ya lo veremos a continuación. Tenemos primero que todo el diseño clásico de la nave en forma de triángulo con estos bonitos detalles. Esta es una de las naves que, en vez de quitarle presencia al ver los stock de clásicos de Lego, lo que hace a nuestro concepto o a nuestra percepción es aumentar el nivel de detalles. Cualquier otra cosa que tú le coloques a este tipo de naves sobresale aún más. Vemos aquí que aquí tiene los escudos, unas piezas nuevas para este set. De los escudos son un poquito más pequeñas. Yo pensé que iban a utilizar las esferas clásicas que le hemos visto ya en otras naves, como por ejemplo la Gunship, pero no, utilizaron unas piezas completamente nuevas que se las quiero mostrar aquí. Son una pieza que es completa, es entera. La puedes ya utilizar en tus mock, en tus planeaciones de construcción o variantes. Otro detalle que nos pareció fascinante es que veíamos que las torretas se mueven. Pensamos que iba a tener muchos engranajes por dentro y pensamos eso le va a quitar mucho espacio y jugabilidad a la nave a la hora de colocar minifiguras en su interior. Pero error, porque resulta que el sistema que utilizó Lego en esta ocasión para hacer el movimiento de estas torretas es un sistema realmente muy novedoso, de unas piezas colocadas en una superficie totalmente plana que se mueven a través de esas palanquitas que tienen la parte de adelante. La construcción en sí evoca mucho el diseño y el estilo de esta icónica nave, una de las primeras naves que vimos
desde la primera película de Star Wars. Aquí podemos, por ejemplo, sacar con mucho cuidado esta parte. Deme un segundo que a la hora de sacarla de detrás no veo. En esta parte podremos ver que tiene unos misiles que se disparan a través de estos botoncitos. Espero no dispararlos justo ahora. Y que guarda pues lo que mencionaba de la movilidad de las torretas, que me parece genial, fascinante. En la parte de abajo vemos que no se ve ningún engranaje, pues definitivamente, como mencionamos, no es un sistema de engranaje. Si colocamos de nuevo la nave, esta parte del destructor, tenemos un par de portezuelas aquí que podemos abrir básicamente y sacar este ganchito que nos facilita el jugar, el cargar y el desplazarnos con nuestra nave, que además guarda, como podrán darse cuenta, un muy buen equilibrio. No se va ni hacia adelante ni hacia atrás. La sujeción es bastante fácil, cómoda. Sabemos que es una pieza que pesa un poquito, pero funciona perfectamente. La cerramos, otra vez quitamos esta parte, la dejamos por aquí y podemos ya otra vez acceder al gancho, digámoslo así, para llevar a nuestra nave de un lugar a otro para desplazarnos. Luego podemos hacer esta apertura de la nave, lo cual nos facilita el hecho de poder utilizar no solamente la parte interna de la nave, sino que además podemos utilizar todo este sector para jugar más fácilmente con ella. Aquí, por ejemplo, quiero, si se dan cuenta, se ven detalles aquí en el fondo. Viene como un sistema de pantallas, viene aquí como una representación holográfica de lo que sería un destructor estelar con otras naves o tal vez planetas. Vemos detalles en stickers, lamentablemente para algunos, en esta parte, también en las pantallas. Vemos otras piezas impresas, como por ejemplo unos detalles aquí que crean como un tipo de laboratorio pequeñito que se ve por acá. También se repite algo de ese laboratorio de cierta forma, yo creo que ya tratando de llevarnos a lo que es esta historia con Grogu y los clones de Palpatine. Bueno, esa historia que nadie quiere recordar, pero que Disney sigue pues trabajando en ella. Como pueden ver, pues es fácil de acceder a cada una de las partes de la nave, colocar minifiguras sentadas, utilizar pues para desplazamiento, colocar a tu Darth Vader aquí, no sé, utilizarlo de diferentes formas. Créanme que a la hora de cerrar la nave no causa ningún problema, de pronto en este sector, pero colocarías tu tripulación totalmente sentada y lo que serían de pronto soldados, una guardia de Darth Vader, sería en este lugar. Bueno, y antes de continuar, me gustaría agradecer a todas las personas que participaron en nuestra encuesta, especialmente a las que nos dejaron su nombre, como fue José de Joy Ciego y Fix, también a Eliud, que nos dejó también su comentario y su voto a través de Instagram. Síganlo a él como Maverick Hunter. Y por último, pero no menos importante, quiero agradecerle a Leslie de Les Go Bricks, que es un canal nuevo que también les recomiendo que lo visiten en Instagram. Toda la información de las redes sociales de estas personas las estaremos dejando en la caja de descripciones. También quiero agradecer a los que de forma anónima participaron. Si de pronto tú quieres que te saluden en el próximo video, pues nos dejas en la caja de comentarios pues tu nombre y algún comentario para poder saludarte en la próxima ocasión. Ahora sí, pasemos con lo que son las minifiguras. Gracias que a información directa recibida por parte de ustedes, sabemos que es uno de los más grandes alicientes, diríamos, para adquirir este set.
En la minifigura nos acompaña pues un Stormtrooper, nos acompaña Darth Vader y pues el resto de la tripulación que conforman esta nave. Claro, también viene, que es creo el gran especial de esta nave, esta versión de Cal Kestis basada en el segundo videojuego de Jedi Survivor. Un juego también muy recomendado. A nosotros nos fascinó la primera parte, que es Jedi Fallen Order, el cual jugamos, y el segundo estamos en nuestra lista de videojuegos para cuando tengamos un poquito de tiempo poder jugarlos. Pero vamos a ver con detenimiento cada una de estas minifiguras y empezamos con un comandante que en la caja dice que es el comandante Praji. Nuestro comandante viene con un traje muy sencillo, muy clásico de estos comandantes de Star Wars, con una pequeña impresión en su gorra. También tenemos impresión en el pecho, algo muy sencillo, destacando tal vez el rango muy limpio, también muy clásico de la saga de Star Wars. En la parte de atrás no tiene mayor detalle más que la impresión en el torso, no trae rostro alternativo. Continuamos con un Imperial Navy Trooper, el cual viene con este casco tan bonito que me recuerda un poquito a un colador. Tampoco hay muchos detalles en impresiones en las piernas, excepto en el torso. También muy limpio. Viene con un pequeño detalle también muy simple en el torso. Esta figura en cambio sí cuenta con una expresión alternativa, la cual es un poquito más como en plan de enojo o de mala actitud hacia los rebeldes, ¿por qué no? Es una figura muy bonita, lo cual nos causa un poquito de curiosidad porque no viene con impresión en las piernas, ya que nosotros encontramos con otro ejemplar de este mismo, el cual si me dan un segundo los voy a mostrar, el cual aquí viene con una pequeña variación en lo que es el rostro, el uniforme y con detalles en las piernas. Pensamos que iba a ser la misma minifigura, al menos con los mismos detalles, pero definitivamente no fue así. O lamentablemente no, la verdad es que está bien que podamos tener variantes en las minifiguras. Esta otra minifigura de aquí no trae expresión alternativa. Lo quitamos porque ese no va ahí, este sería la minifigura que recibiríamos en nuestro estupendo y maravilloso construcción del destructor imperial del 25 aniversario Star Wars. Vámonos ahora con uno de los que son mis favoritos, no solamente por el diseño en sí, ya que es un diseño que a mí me recuerda especialmente a esta tripulación de la Estrella de la Muerte, pero también viene incluido en esta nave. No recuerdo ahora muy bien si también hacían parte usual de lo que era la artillería en los destructores estelares, pero está bueno tener una minifigura. Esta, en cambio, a las demás minifiguras sí trae un poco más de detalles en sus piernas, detalles en su torso, también algunos detalles en la parte de atrás. Veamos cómo está de expresión, no tenemos nada en esta ocasión, pues es una chica imperial la que comparte ya este diseño y este hermoso casco que siempre nos ha parecido muy bonito dentro de la línea de Lego Star Wars. Seguimos con la tripulación, digamos, de alto rango. Vemos que este traje, por ejemplo, sí se asemeja mucho a la otra minifigura que les mostré hace un minuto, al menos el diseño básico, tal vez los colores no, pero la chaqueta, el pantalón y el cinturón sí veo que tiene cierto parecido. Esta minifigura pues viene con algunos detalles también muy simples en la espalda. No tiene expresión alternativa, pero esta sí tiene esos bonitos, delicados y sencillos detalles de impresión en lo que son sus piernas. Pasamos pues a nuestro Stormtrooper, un Stormtrooper clásico, muy visto en lo que es la línea moderna o actual, digámoslo así, de Star Wars en Lego. Creo que esta es una chica también, si no estoy mal, sí, la cual no trae expresión alternativa, pero tiene pues este hermosísimo casco y viene a engrosar una vez más nuestra tropa de Stormtrooper y pues el poderío imperial dentro de nuestra colección de Lego Star Wars. No hay mucho que decir, pues viene muy bien dentro de lo que cabe de estas últimas entregas de Stormtrooper. No varía absolutamente nada, pero siempre se agradece tener un Stormtrooper más en esta colección. Hubiéramos querido que nos agregaran otras minifiguras, sí, pero yo creo que ellos
querían buscar un poquito más lo que no puede faltar en un destructor estelar. Pasamos a nuestro Lord Sith favorito, Darth Vader. También un Darth Vader que ya hemos visto en otras colecciones, en otro set. Lo vemos también con detalles de pronto, a ver cuál sería la diferencia. No, yo no noto ninguna diferencia en particular. Si abrimos un poco su capa, vemos que tiene detalles en los brazos, tiene una pequeña impresión en su torso y viene pues con muchos detalles en su torso, en su cinturón, en este cuadro de control que tiene nuestro Lord Sith en su pecho. Viene con este rostro un poquito demacrado. Este también viene con esta opción de que el casco de Darth Vader viene dividido en dos, lo cual nos parece genial. Viene con su sable rojo, muy bonito, pero no hay mucho que decir, ¿no? Los que ya llevamos algo de tiempo siguiendo y teniendo esta colección de Lego Star Wars y hemos tenido en los últimos años este Darth Vader, pues es uno más que viene a completar o tu colección si te hace falta, o como una pieza de cambio, o si de pronto ves que tiene alguna variante con alguna otra pieza que tienes antes, pues vendría a reemplazar o a completar más bien esa variante. El set viene pues también con esta plaquita del 25 aniversario, que ya vienen en varios sets que celebraban y conmemoraban estas fechas especiales. Creo que ya las había mostrado en otras reseñas aquí en el canal. Es una placa que definitivamente se volverá parte de esta colección y hace pues énfasis en que ya tenemos 25 años en los cuales este año creo que hemos sido favorecidos con toda la colección en sí. Vamos ahora con nuestro Jedi rebelde. Aquí está el famoso Cal Kestis, una versión más cercana a lo que vimos en la segunda versión del videojuego llamado Jedi Survivor. Vemos detalles en su pecho, detalles también como con este tipo de chaleco tipo armadura de cuero acolchada en la parte de atrás. Vemos detalles en su cintura. Vemos también algunos detalles en sus piernas, como este pantalón multiusos con varios bolsillos. En la parte de atrás también viene con muchos detallitos en su espalda, detalles muy bonitos que vemos mucho mientras estamos jugando. Nosotros decidimos darle el sable doble porque era con el que más jugábamos cuando estuvimos jugando Jedi Fallen Order. Y claro, pues ¿qué puede ser un Cal Kestis sin la minifigura de BD-1, el cual no viene con este set? Lamentablemente esta minifigura viene el N1 del Mandaloriano, entonces pues decidimos también agregarlo. Ya decidimos que este va a ser el droide compañero de nuestro amigo Cal Kestis. Aquí lo tenemos, una forma genial de tener esta minifigura exclusiva de este set por ahora. Tal vez más adelante podamos ver algún set. Yo soy de los que todavía tengo esperanzas, debido a que hemos visto unos mocks impresionantes y geniales basados en la nave que utiliza nuestro amigo Cal Kestis en el videojuego, la cual ahorita no recuerdo el nombre, creo que es la Mantis. Si me equivoco, por favor corríjame en los comentarios, pero creo que ese es el nombre de la nave, una nave que es muy bonita. Yo sería el primero en que lo compraría si esta nave sale como nave de la línea de Lego Star Wars. Sería genial, ojalá con toda su tripulación, sería magnífico. Yo esperaría tal vez por el mismo precio que salió el Destructor Estelar. Esta es una figura que realmente recomiendo mucho porque además escuchaba, por ejemplo, Eliud nos comentaba que él hubiera deseado más la versión del primer videojuego con el poncho y todos estos como rasgos del caballero. Me hubiera gustado también que el set nos hubiera facilitado el poder personalizar un poquito más, cambiando tal vez el color de los sables. Este sable lo hicimos doble, pero es a través de una pieza que nosotros ya teníamos en nuestra colección. Así que si tú lo quieres personalizar igual que como en el videojuego, pues la mejor opción es utilices la mejor herramienta que tenemos todos, y es la creatividad a través de las piezas de Lego. ¿Por qué no? Podrías crear algo genial. Tanto en el cabello se podría también personalizar, inclusive poner, no sé, tal vez una barba, porque hay versiones del nuevo juego donde le puedes hacer esta modificación. Y bueno, la conclusión para este set es que es un set maravilloso. Realmente entiendo que a algunos la escala les crea un poquito de conflicto.
En lo particular considero que la escala es perfecta para nosotros, ya que para nosotros es un gran interés de que la pieza no solamente tenga una gran calidad de exhibición, la cual este set la cumple a perfección, es un 5 sobre 5. También la jugabilidad es muy importante al hacer una nave que además funciona perfectamente como playset. Es también una forma grandiosa de aumentar la jugabilidad de este set. Por lo tanto, también se lleva un 5 sobre 5 en jugabilidad. A la hora de la construcción nos divertimos mucho, inclusive fue una gran sorpresa, ya que al principio nos daba un poquito de duda el tamaño real que iba a tener la nave, pero en cuanto fuimos avanzando con la construcción nos fuimos dando cuenta que el tamaño, al menos para nosotros, era ideal tanto para la exhibición, para el lugar donde colocarlo y por qué no, para jugar con él. A la hora del diseño, consideramos que el diseño es ideal, perfecto, es fácilmente reconocible esta nave. O sea, ¿quién no reconoce esta nave cuando la ve? Tal vez en una foto, en una imagen, inclusive desde lejos, sabes a lo que te enfrentas si eres un rebelde. Es un destructor estelar que en cualquier ángulo donde lo veas lo reconocerás fácilmente, lo cual para nosotros es muy importante. Guarda su línea en todas sus formas, entonces en ese caso es un plus para nosotros. Tal vez lo que podría ser más interesante son las minifiguras, como habíamos escuchado anteriormente. Sin embargo, este es un factor importante también para nosotros. Y a pesar de que la mayoría de las minifiguras nos parece un poquito de relleno, ya las teníamos, también entendemos que claro, es la tripulación básica de este tipo de naves. Además, el plus de tener a Cal Kestis es definitivamente un gran logro para la comunidad, ya que muchos de nosotros lo estábamos deseando desde mucho tiempo atrás, sobre todo tal vez si nos diera una versión, como dije anteriormente, de la nave que utiliza Cal Kestis con, ¿por qué no?, la tripulación de dicha nave. No siendo más por el momento, los dejo con imágenes. Gracias por ver, gracias por acompañarnos hasta estas alturas del video. No se les olvide compartir, dejarnos un like, es la forma en que nos motivan para continuar haciendo videos que sean interesantes para ustedes. También agradecemos mucho la participación de cada uno de ustedes, no solamente con comentarios sino con encuestas para saber realmente qué es lo que desean ver en esta comunidad. Los dejo con imágenes, el destructor imperial de Star Wars. Hasta una próxima oportunidad, me despido, yo soy tu amigo Aleco, Heido.